Mi nombre es Elizabeth Romero Bautista, soy pediatra general y les voy a dar el tema de tos persistente en pediatría. Vamos a ver que la tos persistente es aquella que dura más de 4 semanas o también llamada tos crónica. También existen otros tipos de tos. Tos aguda, que son menos de 2 semanas, y tos subaguda de 2 a 4 semanas. Hay diferentes definiciones, dependiendo de la escuela que los estudie. La American College of Chest Physicians dice que la tos crónica es más de 4 semanas y la British Thoracic Society dice que tiene que durar más de 8 semanas. Realmente, para pediatría se ocupan más de 4 semanas. Epidemiológicamente, vamos a ver que representa solo 25% de las patologías en los recién nacidos y conforme van creciendo los niños va aumentando este porcentaje, viendo que al mes de vida ya pueden toser inclusive hasta el 90% de los niños, aunque estos niños sean niños sanos, presentándose sobre todo en niños preescolares y se ve que aproximadamente un niño sano escolar tose de 10 a 11 veces. La tos también puede ser un síntoma de una enfermedad grave pulmonar o extrapulmonar, por lo tanto hay que estudiarla. De manera fisiopatológica, pues vamos a ver que existen diferentes receptores a diferentes niveles de la vía aérea. En la nariz, en la faringe, en el pericardio, en los conductos auditivos timpánicos, existen diferentes receptores que pueden estar irritados o estimulados por algún estímulo. Estos van a viajar dependiendo. Si el estímulo se dio en la nariz, se va a viajar por el nervio trigémino. Si es en la faringe, por el glosofaringeo. Y si es por el pericardio, por el frénico. Y el resto pues se va a dar por el vago, sobre todo en el conducto auditivo. Todos estos van a llegar a la médula y de la médula, dependiendo a dónde llega el estímulo, va a pasar de la médula al nervio espinal y se va a ir directo a los músculos. De la médula puede irse por el frénico y llegar al diafragma o al vago, que va a llegar a la laringe y la tráquea. Fisiopatológicamente, existen diferentes estímulos para provocar la tos. Pueden ser eléctricos, en los cuales hay alteraciones de los iones y osmolaridad de la capa del moco. Mecánicos, por la presencia de cuerpos extraños como partículas de polvo. Y químicos, en los cuales va a haber alteración del pH y también de la capsaicina. Y además el humo de cigarro. Este es un cuadro muy similar al anterior, en el cual pues vemos que los receptores se encuentran en diferentes partes de la vía aérea y las vías alternas que se pueden activar dependiendo el receptor que fue estimulado, llegando al centro de la tos que se encuentra en el bulbo raquídeo y llegando a las vías eferentes provocando la tos finalmente. Vamos a ver que existen 4 fases de la tos. Una fase inspiratoria en la cual existe una inspiración y cierre glótico. Una fase de contracción en la cual los músculos respiratorios se contraen y la glotis se cierra. Y la fase de compresión en la cual existe contracción de los músculos y eleva la presión alveolar y bronquiolar. La fase expulsiva en la cual existe súbita expulsión de aire y las secreciones. Vamos a ver que dependiendo del lugar que haya sido estimulado, podemos dividir la tos de la vía aérea superior, la tos de la vía aérea inferior o la tos de manera extrapulmonar. Si hablamos de una tos de la vía aérea superior, entonces estamos hablando de la laringe y la tráquea. La laringe vamos a ver que tiene la característica de tener una tos metálica o tos de perro, y la tos de la vía aérea o inferior en la cual pues está estimulado el bronquio, las cuestiones alveolares o el parénquima pulmonar e inclusive hasta las pleuras. La tos de origen extrapulmonar sobre todo está dado por activación o por estímulo mediastínico, pudiéndose hacer otro diagnóstico diferencial. Las vías aéreas superiores, como son la tos laringea, tos metálica o tos traqueal, vamos a ver que en el caso de la laringea va a ser una tos seca, áfona o bitonal. En el caso de la tos metálica vamos a ver que es una tos aguda por irritación del nervio laríngeo recurrente o por presión sobre la tráquea. Y en el caso de la tos traqueal vamos a encontrar una tos húmeda con dolor retroesternal y dolor en corbata. En el caso de tos bronquial vamos a ver que existe una tos húmeda con expectoración abundante y puede ser aguda o crónica. En el caso de la tos que haya una afección del parénquima pulmonar, igual va a ser una tos húmeda con expectoración abundante
Y en el caso de un compromiso alveolar, vamos a ver que la tos va a ser seca, que se va a humedecer con rapidez y no va a ser tan productiva. Y en la participación de la pleura vamos a ver que es seca, escasa y muy dolorosa, punzante, parietal. Inclusive, pues esta puede estar relacionada con alguna enfermedad hepática. Otras causas de tos pueden ser inclusive de origen extrapulmonar, que puede ser una tos mediastínica por irritación vagal, y las características de esta es que es una tos seca, frecuente, con sucesión reiterada, rápida y violenta, con golpes de tos. Las causas de tos crónica pueden ser varias y las más frecuentes en el grupo pediátrico van a ser las dadas por aspiración de cuerpo extraño, las enfermedades como el asma o asociadas al asma e infecciones respiratorias. Otras causas pueden ser el reflujo gastroesofágico, que son de las más frecuentes. Aquí los tenemos divididos por edades. En menores de 1 año vamos a ver que la causa más frecuente es el reflujo gastroesofágico. Entre 1 y 6 años son las infecciones y el asma, y en mayores de 6 años se queda el asma y la sinusitis. Vamos a ver el asma. El asma es una inflamación de la vía aérea que se presenta por hiperreactividad, eosinófilos en esputo y mucosa bronquial engrosada. Clínicamente vamos a encontrarla con una tos que es en accesos, despierta por las noches, presenta también además disnea, presiones torácicas y el punto más importante es la presencia de sibilancias, unas sibilancias expiratorias que nos pueden dar el diagnóstico diferencial. Los diagnósticos como tal pues se van a dar con los antecedentes de atopia, la espirometría, que es el gold standard, y pruebas positivas para broncodilatadores. También se ha visto que el tratamiento empírico con corticoides inhalados a dosis baja, que después de suministrarlas disminuye el cuadro, nos da como tal el diagnóstico de asma o enfermedades similares al asma. Vamos a ver el caso del reflujo gastroesofágico. Vamos a ver que disminuye al crecer. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico se encuentra más débil en pacientes neonatos y lactantes, a diferencia de niños más grandes en los cuales el esfínter es más grueso y más fuerte. Vamos a encontrar una tos seca diurna que no despierta a diferencia del asma y aumenta posteriormente a la ingesta de los alimentos. Puede ser consecuencia de la activación del reflejo de la tos iniciada por irritación del reflujo esofágico, laringitis inducida por el ácido o reflujo laríngeo o las aspiraciones pulmonares de reflujo. Pueden ser las causas. Sin embargo, no se ha determinado específicamente cuál es la causa de la tos. Puede inclusive ocasionar patologías severas como cuadros aspirativos, fibrosis pulmonar y bronquiectasias. El diagnóstico se hace con la pechimetría en 24 horas, además de un cuadro clínico y la presencia de mejora con medicamentos como son antisecretores. En el caso de tos crónica postinfecciosa, vamos a ver que aparece tras infecciones del aparato respiratorio y puede mantenerse durante meses. Las características es que son secas y aparecen después de infecciones de vías aéreas superiores. Las causas pueden ser virales. La causa más frecuente es el virus sincitial respiratorio, seguido del rinovirus, y bacterianas como pueden ser Mycoplasma pneumoniae o Bordetella pertussis. La duración aproximadamente de esta tos varía entre 10 a 12 semanas, haciéndose el diagnóstico clínico con el cuadro clínico y el cultivo de secreciones nasofaríngeas. Otra causa es el goteo nasal. Ejemplo de esto pues es resultado de la sinusitis, producido por procesos inflamatorios crónicos rinosinusales, rinitis, sinusitis, pólipos. Los síntomas pues es la sensación de cuerpo extraño en la faringe, descarga nasal posterior, rinorrea anterior, estornudos, alteraciones de la olfacción. El diagnóstico se hace con la clínica, exploración física, sobre todo rinoscopía anterior simple, y se pueden hacer con complementarios como pueden ser rayos X de senos paranasales. Otra causa puede ser por aspiración de cuerpos extraños, que es más frecuente entre 1 a 3 años, y los síntomas pues es una tos en accesos y estridor, es sobre todo presente posterior a la ingesta de alimentos o estar jugando con algún juguete. Vamos a ver que también al presentarse algún cuerpo extraño en el oído puede estimularse el nervio de Arnold, provocando tos crónica. Entonces habrá que estar observando también el oído al encontrar alguna tos crónica.
Otras causas menos frecuentes pueden ser la fibrosis quística, las bronquiectasias, las neumopatías, tumores mediastínicos, alguna cardiopatía o causada por algunos medicamentos. Se podría pensar que en los niños no se pueden tomar inhibidores de la convertidores de la angiotensina, pero sí, sobre todo en pacientes renales que necesitan antihipertensivos, entonces también es importante hacer un interrogatorio adecuado. A la exploración clínica tenemos que observar las características de la tos, ya que nos puede hablar mucho de en dónde se puede estar originando esta tos. Encontrar una tos seca o metálica nos puede hablar de vías aéreas altas. Una tos paroxística puede ser una tos pertusoide o por de cuerpo extraño. Una tos húmeda por bronquitis bacteriana persistente o bronquiectasias. Y una tos hemoptoica nos puede hablar de un cuerpo extraño, de neoplasias, cardiopatías, colagenosis o infecciones pulmonares. También tendremos que estar observando el estado general, cómo está creciendo el paciente, el tono muscular, si existe o no cianosis, presenta acropaquias o algunas alteraciones de atopia, como pueden ser los pliegues nasales, la piel atópica, anomalías craneofaciales y palatinas, como disfunción de la deglución. También habrá que hacer un adecuado examen otorrinolaringológico para descartar la presencia de goteo nasal posterior, hiperplasia de las adenoides, hiperplasia de las amígdalas, rinorrea fétida, cerumen en oído externo. También se pueden hacer otros exámenes en tórax para descartar deformidad torácica, algún dato de dificultad respiratoria como tiraje, taquipnea, auscultación pulmonar. Anomalías en otros sistemas como adenopatías, hepatoesplenomegalia, cardiovasculares o exámenes directos de la tos de forma espontánea o provocada para ver las características de las mismas. Para hacer el diagnóstico y el tratamiento hay diferentes flujogramas. Este flujograma habla que, cuando existe una tos crónica mayor de 4 semanas, debemos de ver si existe una prevalencia de marcadores específicos. Si sí existiera, nos seguiríamos al flujograma 2, pero si no existieran algunos datos específicos que hablen de alguna enfermedad en específico, habrá que realizar una radiografía de tórax y una espirometría, sobre todo porque la causa más frecuente es el asma, por eso se inicia desde ahí. En caso de que si fuera espirometría y la espirometría estuviera normal, se tendría que irse al flujograma 2. Si la radiografía de tórax y la espirometría no es anormal y está bien, tendremos que volvernos a preguntar, ¿tiene algunas características específicas? Y si aún la respuesta es que no, vamos a ver que las posibles causas pueden ser tos por asma, tos postviral, que son de las más frecuentes. Pero en caso de que no, habría que revisar a los pacientes hasta 2 semanas posterior al cuadro. Si el cuadro de la vía aérea se resolvió, pues ya, se soluciona y se da de alta. Sin embargo, si persiste todavía la tos, hay que explicarle a los padres de las posibilidades del tratamiento y las probables causas. Y se habrá que continuar con el flujograma. Después de revisar a los pacientes 2 semanas después y que los pacientes se solucionaron y se dieron de alta, habrá que pedirles nuevamente que se revaloren en 2 semanas más para descartar que haya alguna tos específica y en ese caso habrá que valorar el flujograma 2, que es el que les voy a explicar. En caso de que la tos siga persistente, tendremos que iniciar el tratamiento. En caso de que sea una tos húmeda, se iniciará tratamiento antibiótico durante 10 días y se revisará a los pacientes en 2 semanas. En caso de resolverse, probablemente haya sido una bronquitis persistente. En caso de no, habrá que valorar nuevamente y veremos ahorita el flujograma número 2. En caso de ser una tos seca, vamos a pensar en algún tipo de asma o enfermedad asociada al asma. Podemos iniciar con glucocorticoides inhalados a dosis bajas o medias. Si se elimina la tos, después de 4 semanas se confirmaba el asma. Pero si no, hay que suspender los esteroides y hay que revalorar nuevamente y pues les vamos a explicar ahorita en el flujograma 2. En caso de que no se haya determinado que exista alguna tos específica y no haya remitido con ninguno de los tratamientos, podremos realizar radiografías y espirometrías. Si la espirometría es anormal, podemos encontrar el diagnóstico de asma,
Pero si la espirometría saliera normal, habría que valorar factores de riesgo y volver a hacer una nueva historia clínica para descartar algunas otras enfermedades causantes de tos crónica que son menos frecuentes, y habrá que hacer estudios más específicos para descartar fibrosis quística, discinesia ciliar, neumopatías o cuerpos extraños no detectados. Por lo tanto, habrá que hacerse estudios diagnósticos diferenciales más a fondo. En el caso de algunas infecciones que son menos frecuentes, por ejemplo, la tuberculosis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de una tos crónica, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de estar en contacto con tosedores crónicos, habrá que hacerse estudios como la tuberculina o inclusive hacerse estudios en el jugo gástrico del paciente, esputo inducido, serología para hongos o piachimetría. Algunas otras enfermedades pulmonares intersticiales, como son enfermedades reumáticas, citotóxicas o drogas o algún tipo de radiación, habrá que hacerse otros tipos de marcadores autoinmunes, biopsias de pulmón. En el caso de anormalidades de las vías aéreas, como pueden ser la traqueobroncomalacia u otras enfermedades intraluminares de compromiso extrínseco, habrá que realizarse alguna broncoscopía, alguna tomografía o resonancia magnética. Otras condiciones pulmonares aún menos frecuentes pueden ser los tumores primarios o secundarios, sobre todo en pacientes pediátricos, que es lo menos frecuente de causas de la tos. Pero también habría que descartarse alguna cuestión cardíaca que presente hipertensión pulmonar o edema pulmonar. Habrá que hacerse otro diagnóstico diferencial o ser valorado por un cardiólogo pediatra. Otra manera de hacer el diagnóstico es con este cuadro, en el cual pues nos pregunta primero si la tos crónica tiene un origen aparente o no tiene un origen aparente. En caso de los dos, lo primero que se tiene que hacer es una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax es normal y cuenta con algún antecedente de importancia para una cuestión otorrinolaringológica, habrá que hacerse estudios con respecto a eso, una radiografía o tomografía de senos paranasales, una rinofibroscopía. En el caso de que tenga antecedentes para asma, antecedentes de atopia, que tenga sibilancias, habrá que hacerse estudios de pruebas alérgicas o la espirometría. En el caso de reflujo gastroesofágico, pues hay que hacer la piachimetría de 24 horas, que es el que nos da el diagnóstico diferencial. En caso de que a pesar de eso todo eso estuviera normal, a pesar de que hubiera tenido antecedentes, pero salió normal, habrá que descartar otras causas menos frecuentes, como por ejemplo cuerpo extraño, fibrosis quística, discinesia ciliar, anomalías congénitas. Pacientes con alto riesgo habría que investigar antecedentes de tuberculosis o inclusive de VIH, clamidia, infecciones purulentas, alveolitis fibrosante o alguna cardiopatía. El tratamiento. Pues vamos a ver que cada uno tiene tratamientos diferentes. En el caso de asma bronquial, pues habría que evitar los factores precipitantes del cuadro, administrar broncodilatadores, beta-2 agonistas y administrar corticoides inhalados. Los síntomas tienen que desaparecer en general de 6 a 8 semanas. En el caso del tratamiento de reflujo gastroesofágico, hay que tener medidas dietéticas. Hay que evitar los alimentos que inducen reflujo, como irritantes o grasas, abandonar el cigarro, sobre todo en pacientes adolescentes, fraccionar las comidas en quintos, evitar acostarse luego de 2 a 3 horas de la comida y elevar la cabecera de la cama. El uso de procinéticos, H2 antagonistas, inhibidores de la bomba de protones y evaluar el tratamiento de 1 a 3 semanas posteriores de iniciadas el tratamiento y valorar posteriormente. Y normalmente inclusive puede alargarse el tratamiento hasta 6 meses. En el caso del tratamiento en una posinfecciosa, habrá que determinar el tratamiento etiológico en los casos posibles. Sin embargo, muchas veces se tendrá que iniciar con un tratamiento empírico de los gérmenes más frecuentes, más o menos en un ciclo de 2 a 6 semanas. El tratamiento es a base de amoxicilina a dosis de 50 a 90 miligramos kilogramo día, dividido en 3 tomas con ácido clavulánico. Puede ser también una muy buena opción, con una dosis de 25 a 45 miligramos kilogramo día divididos en 3 a 4 tomas. Otro tratamiento puede ser la claritromicina, sobre todo en aquellos pacientes alérgicos a la penicilina, que sería de 15 miligramos kilo día divididos en 2 tomas. En el caso del tratamiento de síndrome por drenaje posterior, sobre todo se da en pacientes con sinusitis o rinitis.
El tratamiento se basa en antihistamínicos, descongestivos y la respuesta generalmente se va a observar en una semana, pero puede ser que el tratamiento necesite estar de manera más prolongada. Otras opciones son el spray de hipratropio, corticoides nasales como son la beclometasona y la fluticasona. Es importante determinar las causas de la tos crónica de manera rápida y eficiente, ya que una tos crónica puede presentar complicaciones como pueden ser cardiovasculares, hipotensión arterial, pérdida de la conciencia, rotura de venas subyacentes, bradiarritmias, taquiarritmias, neurológicas como el síncope por tos, dolor de cabeza, embolia gaseosa cerebral, rinorrea de líquido cefalorraquídeo, radiculopatía cervical aguda o convulsiones, y algunas otras gastrointestinales como eventos de reflujo gastroesofágico, hidrotórax en diálisis peritoneal, rotura esplénica o inclusive hasta hernia inguinal. Otras complicaciones pueden ser genitourinarias como incontinencia urinaria, musculoesqueléticas como rotura de músculos rectos del abdomen, fracturas costales o respiratorias como el enfisema pulmonar intersticial, neumomediastino, neumoperitoneo, enfisema subcutáneo y alguna hernia pulmonar intercostal. Bueno, pues eso es todo de tos crónica. Espero les funcione en su consulta diaria, ya que es de las primeras causas del por qué llegan al consultorio. Por lo tanto, habrá que encontrar las razones de la misma para poder resolverla de manera rápida y eficiente.